Elizabeth es un reflejo, lamentablemente, de muchas mujeres. Porque ¿qué necesidad tenía esa mujer teniendo a William, un buen hombre, y que nunca le hizo daño y que nunca la hirió? ¿Qué necesidad tenía esa mujer de enamorarse de un monstruo? O sea, Elizabeth es lamentablemente el reflejo de muchas mujeres que toman la decisión de irse con un monstruo. Claro, en esta película el monstruo no tiene malos sentimientos, está bien, pero me están entendiendo la metáfora, ¿verdad? Claro, la criatura no está pensando esto, la criatura lo que está pensando es que no puede morir. Y él le dice, no puedo morir. Y al sentirme solo tampoco puedo vivir. No, esta frase es para enmarcarla. Esta película es muy poética, de verdad. Está buena, no es la gran obra maestra como he visto por allí que ya muchos han opinado sobre la película y dicen que es una gran obra maestra. No, tampoco así. Y se empieza a hacer preguntas y a cuestionar de quién es él, porque no tiene recuerdos, o mejor dicho, tiene vagos recuerdos, me imagino que de todas las personas de la cual él fue creado, pero no tiene nada que sea propio de él. Entonces lo único que tiene en su mente y recuerdo perfecto es el nombre de Víctor y todo lo que le estaba haciendo mientras él estuvo encadenado en el laboratorio. Entonces él quería ganarse la voluntad de esa familia. ¿Y qué hacía? Mientras la gente estaba durmiendo en la noche, él los ayudaba a construir un corral para las ovejas o a construir ciertas cosas, a protegerlos. Pero la familia no sabía que era él, sino que lo que decía era que era el espíritu del bosque. Pero el anciano de la casa sabía que no era ningún espíritu del bosque, sino que había alguien escondido, pero nunca lo quiso decir. La criatura pudo ver la bondad en este anciano, aparte que era ciego y sabía que no podía verlo y no lo iba a juzgar por su apariencia. Entonces se le presenta, en pocas palabras y resumido, se hacen amigos porque la criatura lo va a proteger, pero el anciano también le va a enseñar a leer y le va a enseñar de la vida. Que hay un momento donde el anciano, mientras le está enseñando a leer, hay una historia sobre Adán y Eva, la historia de la Biblia. ¿Qué pasa? Él lee esta historia y se da cuenta que un creador creó a Adán. Para resumir un poco esto, un creador creó a Adán y este creador, al ver a Adán solo, le creó una compañera. Entonces él, al leer esta historia, dijo, yo necesito una compañera, entonces voy a buscar a mi creador, porque él se dio cuenta y luego supo que él había sido creado de partes humanas muertas. Se encuentra con los libros y anotaciones de Víctor y se da cuenta que él fue creado de partes humanas muertas. Es decir, que tuvo también un creador, como esa historia de Adán, que tuvo su creador, pero en esa historia a Adán le dieron una compañera. Entonces él se estaba sintiendo solo y dijo, nada, tú tienes que darme una compañera a mí también. Y esa es la razón por la cual comienza a buscar a Víctor. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy presentamos en Arnold el Crítico la película Frankenstein de Guillermo del Toro. Esta película de verdad no necesita mucha presentación. O sea, ¿quién no conoce a Frankenstein? Y han sacado ya no sé cuántas versiones. Pero cómo no confiar en una versión de este gran director Guillermo del Toro. Y que no sé otro, pero él ha estado implementando esta nueva modalidad de darle ese sello de director a las películas. Porque la película no se llama solo Frankenstein, sino se llama Frankenstein de Guillermo del Toro. Así como también hace algún tiempo él sacó la película de Pinocho, que la vamos a traer al canal, seguro que sí, pero esta versión de Pinocho que él sacó se llama Pinocho de Guillermo del Toro. Entonces no sé si otros directores han hecho este tipo de firmas, pero creo que este tipo de modos se ven sobre todo en obras de teatro o en musicales o cosas así, pero es raro verlo en películas, ese sello personal del director. Me refiero al nombre, porque obviamente en cuanto a creación seguramente cada director tendrá su sello propio, y cuando vemos alguna película sabemos de qué director es porque justamente tiene un estilo propio, pero me refiero a dejarlo escrito en el nombre como un sello. En este caso Frankenstein de Guillermo del Toro. A mí en lo personal me gusta esta modalidad, creo que le da un sello personal y nos deja claro a los espectadores de quién es la película. Entonces nada, sobre Frankenstein no hay mucho que presentar porque seguro que ya todos saben quién es el personaje y más o menos saben de qué va la historia, pero sí estoy muy intrigado a ver qué nos va a presentar este gran director Guillermo del Toro. Así que decidimos aquí en el canal darle la oportunidad. Y mira, si te gusta lo que hacemos, si te gustan este tipo de videos y quieres apoyarnos, solo te pido un like y que te suscribas al canal. Y si quieres comentar algo sobre esta película, también bienvenido sea, porque de verdad ese tipo de acciones no te cuestan nada y ayuda mucho al canal realmente. Así que nada, vamos, dale. ¡Acción! Ok, año 1857, un barco encallado en el hielo espeso y están unos hombres que se dan cuenta de esta situación y están tratando de romper el hielo para liberar el barco, pero el frío y el hielo en sí es muy espeso como para liberarlos ellos mismos. Entonces, haciendo una pequeña inspección por el área, encuentran a un hombre herido y con la pierna destrozada. Este hombre no es más que Víctor Frankenstein, porque recuerden ustedes que el nombre Frankenstein no es en sí del propio monstruo creado, sino que es el apellido de quien creó al monstruo, que en este caso es Víctor Frankenstein. Al final no sé si también le dan ese nombre al monstruo, simplemente la película se llama así o las películas se han llamado así, pero no sé, no recuerdo. Obviamente yo vi otras versiones, pero lo que no recuerdo es si el monstruo es llamado por ese nombre, Frankenstein. No recuerdo, o se le da otro nombre, de verdad. No recuerdo. Si ustedes recuerdan, háganmelo saber en los comentarios y díganme qué piensan de esta película. Pero lo que sí sé es que Frankenstein es el nombre verdadero o el apellido de Víctor Frankenstein. Entonces, ¿qué pasa? Estos hombres encuentran a Víctor, que es interpretado por el gran Oscar Isaac, pero cuando están tratando de ayudarlo aparece el monstruo. Entonces vamos a llamar al monstruo Frankenstein porque no nos han dicho qué nombre le podemos dar a este monstruo en esta película, pero vamos a llamarlo por ahora Frankenstein. Entonces aparece Frankenstein y estos hombres suben a Víctor al barco y obviamente como es un ser imponente, entonces el capitán del barco decide dispararle con otras personas, pero se dan cuenta que no le pueden hacer absolutamente nada. Entonces tratan todos de subir al barco, pero cuando llega y Frankenstein
Frankenstein se acerca a ellos, mira, el nivel de violencia de esta película no anda con juego, ¿no? Y me gusta porque no se está guardando nada. Es decir, este nivel de gore de esta película es alto, no se están guardando nada. Y eso, como comienzo, está 10 de 10. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que Frankenstein está buscando a Víctor y Frankenstein no quiere hacerle daño a los otros, pero se están interponiendo en su propósito, que es ir a buscar a Víctor. Entonces le está diciendo que se lo entreguen, pero obviamente no se lo quieren entregar. Y como no se lo quieren entregar, él se va a quitar a todo lo que esté en su camino. Entonces, cuando ya sube al barco también Frankenstein, que está a punto de ir a agarrar a Víctor, aparece un hombre con una super arma y le empieza a disparar y lo saca del barco nuevamente. Y ellos piensan que lo mataron, pero no, se vuelve a levantar, pero esta vez le quitan la escalera para que no pueda subir. Y obviamente la molestia tan grande que tiene Frankenstein con Víctor, que seguro nos van a explicar por qué. Bueno, ya sabemos algo según la historia, ¿no? Pero vamos a ver cómo nos presentan esa historia en esta versión. Entonces, como está tan molesto, obviamente con su fuerza descomunal, trata de empujar el barco y trata de voltear el barco. No me gustó mucho esta parte porque por más fuerza que tengas, no se nota un poco, ¿no? Se nota un poco irreal eso de empujar al barco, porque le hacen un close-up a sus manos y a sus pies y no se ve que estás haciendo gran esfuerzo. Quizás si hubiesen hecho allí un movimiento de que el esfuerzo se está haciendo, me hubiese gustado un poco más, pero es por ponerle algo allí, por ser un poco quisquilloso de mi parte, porque en realidad está todo bien hasta ahora. Pero si le hubiesen puesto quizás un aspecto más de que se estaba haciendo el esfuerzo con las manos, porque pareciera nada más que se recostó del barco y ya el barco empieza a moverse, entonces no se ve porque está haciendo como ese gran esfuerzo, y en los pies tampoco. Y le hicieron un close-up a las manos y a los pies. Si hiciste eso, entonces hazme notar que de verdad se está haciendo el esfuerzo por voltear el barco. Pero bueno, no importa, eso solo, como les dije, algo quisquilloso de mi parte. Entonces, porque bueno, no todo es perfecto, siempre tiene sus cositas, ¿no? Pero bueno, trata de empujar el barco, pero ahora con la superarma otra vez, no le disparan a él, sino que le disparan al hielo para que el hielo se rompa y él pueda caer entonces en el agua, y fue lo que sucedió. Ahora, bueno, esta gente está atendiendo a Víctor, está tratando de ayudarlo para que se recupere, y me imagino que esta gente le va a preguntar, mira, dime, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué ese monstruo te estaba buscando a ti y qué es lo que pasa? Y entonces va a venir la historia ahora de qué fue lo que sucedió pues con ellos dos y cómo él creó al monstruo. Pero también hay algo que decir aquí, y es que no sé si va a continuar de esta forma, pero pareciera que están mostrando la película por capítulos, porque esta primera parte tiene como capítulo preludio. Entonces no sé si el resto de la película nos la van a ir mostrando tipo capítulo, tipo libro, tipo algo más poético, porque Frankenstein es de esa época donde todo se torna un poco más hacia ese estilo, ¿no? Entonces, comenzando está muy bien, vamos a ver qué nos siguen presentando. Ok, ya tuvimos el preludio y como les había dicho, sí, esta película será dividida en capítulos. Entonces, parte 1, la historia de Víctor. Y esta historia él se la está contando al capitán del barco, que fue quien lo ayudó y lo rescató del hielo, y lo rescató también de, obviamente, ser asesinado por la criatura o Frankenstein. Entonces, obviamente, este capitán está intrigado por lo que está ocurriendo y Víctor le cuenta la historia. Entonces, aquí es donde comienza la parte 1, la historia de Víctor. ¿Qué pasa? Víctor era un niño de la alta sociedad francesa. Entonces, él tenía a su mamá, quien estaba embarazada, y tenía un papá interpretado por el gran Charles Dance, y que este papá era uno de los médicos más destacados de la época. Pero también por su propio trabajo no permanecía mucho en casa y siempre estaba solo Víctor con su mamá, en este caso, para este momento, embarazada. Entonces, cada vez que llegaba el papá, él sentía, me refiero a Víctor, que el papá los despreciaba porque los trataba mal y siempre peleaba con ellos. Y con Víctor era muy brusco y muy duro. Y como obviamente era un destacado médico, quería que su hijo Víctor también lo fuera. Entonces le estaba enseñando absolutamente todo sobre medicina, pero de la forma más brusca posible. Incluso lo maltrataba físicamente para que se aprendiera todo lo que tenía que aprenderse. Pero como Víctor pasaba mucho tiempo con la mamá, porque eran los que estaban siempre solo en la casa, Víctor desarrolló un amor muy grande por su madre, tanto así que le afectaba cuando el papá maltrataba a la mamá, y entonces más bien sentía odio por el papá. Pero ¿qué sucede? En una de esas que el papá se va nuevamente de la casa, a la mamá se le presentan ganas de dar a luz, y obviamente el papá, por ser médico, la atiende, y lamentablemente la mamá muere en el parto. Nace el niño llamado William, pero la mamá muere en el parto. Esto obviamente le afecta mucho a Víctor, y no solo le afecta mucho eso, sino que mientras pasa el tiempo y el niño va creciendo, William me refiero, el papá muestra más preferencias por ese niño que con Víctor, y este se empieza a dar cuenta de esas cosas y le empieza a afectar más emocionalmente, extrañando aún más a su mamá. Pero ¿qué pasa? Víctor empieza a culpar a su papá de que dejó morir a la mamá, porque si eras un médico, el mejor y el destacado, y le exigía tanto a él, entonces
Entonces Víctor creía que él era un médico perfecto. Entonces, ¿cómo no pudiste salvar a mi mamá? Entonces lo culpa y le dice que la dejó morir. Y Víctor se obsesiona tanto con este tema, pero tanto que empieza a obsesionarse también con la vida y la muerte. Entonces él se promete a sí mismo y le promete a su papá que no solo será y sabrá lo que sabe el papá y lo que es el papá, sino que será aún más que él y sabrá más de lo que sabe el papá. Y empieza a obsesionarse con esto. Entonces empieza a cuestionar el tema de la vida y la muerte y que él puede lograr que las personas no mueran o traer a la vida a alguien que ya está muerto. Entonces se obsesiona, como les dije, tanto con esto que empieza a estudiar y empieza a crear cosas, teorías, hace investigaciones. El tiempo pasa un poco, muere el papá y luego al hermano pequeño William lo mandan hacia otra ciudad, hacia otro país, y él queda solo y empieza a utilizar todos los recursos de la familia para prepararse, pero todos esos recursos empiezan a agotarse. Entonces pasan unos años y él está ante una sociedad médica, política, presentando los avances de sus investigaciones, y entonces les está presentando a esta gente que puede traer justamente a un ser muerto a la vida. Entonces le presenta una especie de prototipo, lo hace funcionar, pero nadie le cree. Todos piensan que es un engaño y que es un truco, porque como saben ustedes, en esa época este tipo de cosas o pensamientos o pruebas era blasfemia a Dios, y no creían obviamente que esto fuera real, sino que esto es un truco. Pero entre el público se encuentra un personaje, Herlander, interpretado por el grandísimo Christoph Waltz, que les voy a ser sincero, hasta ese momento cuando vi a Christoph Waltz dije, mira, me hubiese gustado más que este actor interpretara a Víctor Frankenstein, pero yo entiendo que también quisieron darle un aspecto más juvenil a Víctor Frankenstein. Como sabemos, Christoph Waltz ya está para interpretar a personajes un poco más viejos. Entonces quisieron darle esa juventud a Víctor Frankenstein. Pero a mí en lo personal, de verdad, me hubiese gustado más que ese personaje fuera interpretado por Christoph Waltz. Entonces, bueno, está este personaje ahí entre el público y le llama la atención toda la presentación de Víctor, y luego se contacta con él y le hace una propuesta. Le dice, mira, yo tengo recursos casi que ilimitados. Me gusta lo que tú estás proponiendo. Tienes mis recursos a tu disposición. Pero claro, esto le llama la atención a Víctor y dice, bueno, aquí tiene que haber algo. Esto no es simplemente porque tú quieres darme todos los recursos. Aquí tiene que, ¿cuál es tu intención? ¿Qué es lo que quieres? Entonces él dice que nada, simplemente quizás un favor más adelante. Pero le hace ver que quiere simplemente que se pueda lograr la eternidad en las personas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Que le ofrece todos los recursos, incluso le ofrece una especie de laboratorio, una torre, especie de laboratorio donde puede preparar todo lo que quiera allí y que todo lo que pida se le va a dar. Entonces, mientras está ocurriendo todo esto, aparece William, su hermano, que como les dije, de pequeño fue enviado a otro país cuando murió el papá. Pero ¿qué pasa? Resulta que su hermano William es prometido de la sobrina de Herlander, esta mujer llamada Elizabeth. Pero cuando Víctor la ve, queda súper encantado con ella. Entonces dije, nada, aquí esto se va a complicar porque Víctor quedó encantado con la prometida del hermano. Entonces esto puede traer problemas entre ellos. Pero bueno, se ponen manos a la obra. Víctor involucra a William, su hermano, para que lo ayude a preparar todo para poder lograr su experimento, que es traer o crear una criatura y traerla a la vida y hacerla eterna. Entonces sabemos que todo esto que está ocurriendo está siendo contado por el propio Víctor al capitán del barco. Entonces, como le había dicho en la primera parte, en el preludio, ellos hicieron hundir a Frankenstein en el agua porque se dieron cuenta que no podían matarlo mientras les disparaban. Entonces lo que hicieron fue, mientras Frankenstein estaba tratando de voltear el barco, le dispararon al hielo para que se rompiera y que él cayera y se ahogara. Pero Víctor les dice que no, que eso no va a servir, que es inmortal. Entonces, mientras todo esto está ocurriendo también, Frankenstein sale del agua rompiendo el hielo, y me llama la atención algo que ocurre aquí porque anteriormente a esto, cuando le estaban disparando, se notó que parte de su mano estaba destruida, pero ahora que sale del hielo, su mano está totalmente normal. Quiere decir que este Frankenstein tiene la capacidad de regenerarse, cosa que no sé si ha ocurrido en otras películas, en las versiones anteriores de Frankenstein. Sabemos sí que era un monstruo hecho de muchos pedazos de otras personas, pero yo no recuerdo que tenía la capacidad de restaurarse. En este sí. Si ustedes lo saben, mira, díganmelo en los comentarios porque me gustaría saberlo de parte de ustedes, si ya esto lo habíamos visto y esto era parte normal de la criatura. Pero bueno, ¿qué sucede? Que se ponen manos a la obra y entonces reconstruyen todo el laboratorio y le dan todos los elementos a Víctor para que pueda hacer sus experimentos, pero resulta que los experimentos no están funcionando, algo está fallando, y Herlander se empieza a impacientar y Víctor le cuestiona y le dice, tú me dijiste que tenías dinero ilimitado o recursos ilimitados, y él dice, sí, lo tengo ilimitado, lo que no tengo ilimitado es la paciencia. Pero aquí entonces se nos presenta esta interrogante de que cuál es el apuro de Herlander, algo está ocurriendo allí. Entonces bueno, a todo esto
Víctor empieza a coquetear con la prometida de su hermano y esta se da cuenta y quizás empieza a sentir algo para con él, pero ella luego, al darse cuenta que también está sintiendo algo, se aleja completamente de él. Obviamente Víctor no le gusta esta idea, pero no la puede obligar y se aleja completamente de él y se va con el hermano, es decir, su prometido, William, lejos de allí. Entonces, mientras Víctor continúa con sus experimentos, empieza a buscar personas muertas o que van a morir, porque recuerden que en esa época hacían ejecuciones de criminales a la luz pública. Entonces, mientras estaban ejecutando a estos criminales, Víctor iba a inspeccionar a las personas porque quería, por lo menos, si alguien iba a morir, por lo menos que fuera lo más sano posible, pero no podía encontrarlo. Y entonces recurre a irse a lugares donde estaban ocurriendo ciertas guerras para agarrar los muertos o los cuerpos y experimentar con ellos, pero resulta que estaban muy destrozados por la guerra. Entonces lo que decide es, que esto sí ya lo sabemos de la historia de esta película o de la historia de Frankenstein, que agarra partes de varios cuerpos, lo que a él les parece los mejores, y entonces crea un cuerpo nuevo, totalmente armado de varias partes. Entonces empieza a hacer obviamente el experimento con este nuevo cuerpo y al principio no se le da, pero llega un momento donde descubre qué es lo que estaba haciendo mal y cuando da con la solución quiere avisarle a Herlander, pero cuando le va a avisar a este resulta que se da cuenta que algo está ocurriendo con Herlander y resulta que está enfermo y al parecer lo que tiene es sífilis, pero ya está completamente infectado, ya está completamente en todo su cuerpo, la enfermedad ha crecido y ha invadido todo su cuerpo y ya está a punto de morir y toma mercurio para aliviar el dolor y Víctor se da cuenta de esto. Entonces aquí descubrimos cuál era la intención de Herlander de dar todos los recursos a Víctor para que pudiera lograr la eternidad o traer a la vida a un cuerpo muerto, y es que él sabía que estaba muriendo y con este experimento entonces traer a la vida o sanarlo o darle eternidad a Herlander. Víctor le dice que eso es imposible porque él ya está totalmente enfermo, totalmente infectado, su sangre, sus órganos, todo, y recuerden que al principio más bien Víctor estaba tratando de agarrar un cuerpo lo más sano y completo posible y como no lo consiguió entonces tuvo que armar uno con varias partes. Entonces esta persona no servía para eso. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a tener un confrontamiento entre ellos donde Herlander le exige que quiere ser parte de este experimento para él poder tener vida eterna, pero Víctor le dice que no e insiste en que no va a suceder. Entonces tienen un confrontamiento entre ellos y Herlander cae por un hueco y muere. Y obviamente esto no lo saben ni William ni su sobrina Elizabeth, porque ya ellos se habían ido hace tiempo y se habían alejado de Víctor. Entonces esta situación de igual forma no detiene a Víctor en su experimento porque ya está a punto de lograrlo, ya que había descubierto cuál era el problema que tenía y encontró la solución, pero ahora con Herlander muerto, él no se iba a detener. Entonces continúa con el experimento y recuerdan ustedes que él necesita una fuente de energía muy grande y que en ese tiempo no la podía obtener si no era de un rayo. Entonces esta torre lo iba a ayudar a obtener ese rayo en una noche de tormenta para poder darle la energía necesaria para que el cuerpo pueda vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que logra que este rayo dé con la torre y pueda inyectar esa energía por completo al cuerpo, pero no funciona. Entonces, como no funciona, él se da por vencido, pero al día siguiente se da cuenta de que el cuerpo volvió a la vida. Me refiero al de la criatura, pues. Entonces, obviamente, él fascinado con todo esto, empieza en cierta forma a adoctrinar a la criatura, se da cuenta que la criatura no es inteligente porque él esperaba que todo este experimento diera como resultado a una criatura no solo viviente, sino que también inteligente. Pero esto no fue posible porque la criatura no era inteligente. Entonces, él trata de enseñarle a hablar, trata de enseñarle ciertas cosas que la criatura no responde de ninguna forma. Tiene vida, pero no tiene inteligencia. Entonces esto frustra a Víctor y dice que el experimento falló, que no funciona. Entonces lo que hace es encadenarlo en el sótano del laboratorio. Y a todas estas, entonces a Elizabeth y a William les empieza a llamar la atención de que su tío, Herlander, no se ha contactado con ellos. Entonces deciden ir hasta donde están ellos, que es el laboratorio. Y cuando llegan, se encuentran a un Víctor totalmente desquiciado, totalmente loco, porque con todo esto que había estado ocurriendo y que lo frustró, no dormía, no descansaba y se volvió un desquiciado. Entonces Elizabeth le pregunta por su tío y él dice que no está allí, pero luego Elizabeth termina descubriendo dónde está Frankenstein, la criatura. Empieza a tener contacto con él y entonces ya después luego Víctor sabe que ella se dio cuenta que él existía, también se lo muestra a William. Están todos un poco orgullosos de que él por fin lo logró, pero a todas estas aún no saben que Herlander está muerto y obviamente Víctor no les va a
contar cómo sucedieron las cosas, sino que le cuenta su versión, una versión inventada, y lo que les dice es que tiene que eliminar a la criatura porque es peligroso. Y entonces a William le muestra el cuerpo muerto de Herlander y le dice, mira, él es peligroso y mató a Herlander, pero no sabía cómo decírtelo y no se lo podía decir a Elizabeth. Entonces te lo estoy diciendo a ti para que saques a Elizabeth de aquí porque tengo que eliminar a la criatura. Entonces William le cree esta versión y termina llevándose a Elizabeth. Pero ya Elizabeth, previo a eso, había tenido contacto con la criatura, y ya voy a dejar de decirle Frankenstein, ahora le digo criatura, pero ya les explico por qué. Pero bueno, ¿qué pasa? Que Elizabeth había tenido contacto con la criatura y se da cuenta de que la criatura no es malo, ni es violento, solo que está descubriendo el mundo. Pero Víctor lo había puesto de otra forma, obviamente porque él piensa que su experimento falló porque la criatura no es inteligente y termina inventando todas estas cosas para eliminar a la criatura. Entonces bueno, se va Elizabeth con William y Víctor termina planeando destruir a la criatura y destruir todo el laboratorio, echándole gasolina, combustible por todos lados y prender en fuego para que todo eso se acabara. Pero mientras Elizabeth y William están lejos, a Elizabeth le da mala espina lo que está ocurriendo y decide volver, pero cuando vuelve ya es tarde porque todo el lugar está explotando y prendido en fuego. Entonces a todo esto a mí me llama la atención que, bueno, ¿por qué la criatura está buscando a Víctor y quiere que se lo entreguen? Porque está bien, intentó eliminarlo, pero solo por eso, porque solamente vimos unos cuantos maltratos de Víctor hacia la criatura y quizás podemos decir que esos maltratos fueron una expresión de lo que él vivió cuando niño con su papá. Pero si nos ponemos a ver, tampoco fue tanto como para que la criatura estuviera buscándolo de esa forma tan insistente. Pero claro, después que ocurre todo esto que les estoy diciendo, que termina de explotar el laboratorio y prenderse en fuego, entonces volvemos otra vez a donde Víctor le está contando la historia al capitán. Entonces ya la criatura ingresa al barco, ingresa a la habitación donde estos están, agarra al capitán por el cuello para matarlo y Víctor le dice que no lo haga. Además, aparte de todo esto, Víctor siempre le ha dicho al capitán que cuando vuelva la criatura que lo entreguen. O sea, Víctor no está huyendo. Víctor más bien quiere que no siga matando a más gente y que lo entreguen. Incluso le dice al capitán, déjenme en el hielo y huyan ustedes para que la criatura haga conmigo lo que tiene que hacer porque me está buscando es a mí, no a ustedes. Entonces, Víctor no está huyendo de la criatura, pero a él contar su versión, el capitán decide protegerlo, cueste lo que cueste. Pero cuando la criatura sube al barco, que entra a la habitación y ya está a punto de matar al capitán y el capitán le dice una frase como que ya me dijeron el tipo de monstruo que eres, entonces la criatura se intriga y le llama la atención y le dice, él te contó su historia, es decir, él te contó la versión de todo esto, bueno, ahora déjame contarte la mía. Entonces claro, yo estaba creyendo que bueno, no era para tanto. Criatura, un momentico, ya va, no era para que estuviera buscando a ese hombre así de esa forma tampoco, o sea, sí tuvieron sus cosas allí, pero de verdad era para tanto, para que estuvieras persiguiéndolo tan insistentemente. Pero claro, ahora con esto nos damos cuenta que esa es la versión de Víctor, esa que estábamos escuchando, viendo en la primera parte era la versión de Víctor, pero ahora la criatura dice, ahora van a escuchar mi versión, y aquí es cuando comienza la parte 2, la historia de la criatura, y por eso les dije que iba a dejar de decirles Frankenstein, porque la película no lo está mostrando como que la criatura es Frankenstein, sino que simplemente criatura, no tiene nombre. Entonces de ahora en adelante, en su versión de la historia le diré la criatura. Entonces vamos a comenzar a ver la parte 2 donde es la versión de la criatura. Hasta este momento para mí ya es la mejor versión de Frankenstein que se ha hecho. Vamos a ver con esta segunda parte si eso se termina de corroborar o se cae, pero creo que no, por cómo va, creo que no. Entonces me está gustando mucho esta película. Vamos a ver esta parte 2, la historia de todo lo que pasó según la criatura. Ok, parte 2. Como les había dicho, esta parte 2 es la historia según la criatura. Entonces, hasta el punto de que explota el laboratorio, como les había dicho, todo eso fue cierto. Yo pensé que quizás Víctor había contado su parte de la historia no tan grave, no tan malo, y que cuando escucháramos la historia de la criatura, Víctor sería peor de lo que él contó. Claro, esto no quiere decir que el monstruo de esta historia no sea Víctor, pero ya vamos para allá. Pero hasta ahora lo que sí es cierto es que hasta el momento de explotar el laboratorio y que Víctor provocara toda esta explosión, obviamente, todo eso fue cierto. Pero lo que queda de aquí, o lo que comienza aquí, es la historia de la criatura ahora. Entonces, ¿qué sucede? Él logra escapar. Él estaba encadenado en uno de los sótanos del laboratorio y logra escapar. Como el laboratorio quedaba a orillas de un acantilado, logra caer al mar, pero la marea lo lleva hasta un lugar donde se encuentra con muchos cuerpos esqueléticos, porque justamente por el lugar donde él escapó era donde Víctor arrojaba todos los desechos de los cuerpos que ya no necesitaba para crear a la criatura. Entonces, una vez él es llevado por la marea hasta ese lugar, empieza a interactuar con la naturaleza y empieza a entender muchas cosas de la vida, pero en ese momento se
encuentra con unas personas o unos cazadores que lo ven y ellos empiezan a dispararle a él. Él huye, pero en esa huida se encuentra con una cabaña que está totalmente vacía y se refugia en esta cabaña. Pero recuerden que hasta este momento él no puede comunicarse, no sabe hablar. Pero ¿qué sucede? Que mientras él estuvo en contacto con la naturaleza, cosa que no había ocurrido nunca porque estuvo siempre, bueno, tampoco es que fue mucho tiempo, ¿no? Porque desde que lo crearon hasta que escapó, no fue que pasaron muchos años tampoco. Pero es algo que nunca había visto ni nunca había vivido porque siempre estuvo encerrado, o ese momento estuvo encerrado en el laboratorio, en el sótano, encadenado. Entonces ahora que tiene contacto con la criatura, empieza a vivir esta experiencia y se empieza a hacer preguntas y a cuestionar de quién es él, porque no tiene recuerdos, o mejor dicho, tiene vagos recuerdos, me imagino que de todas las personas de la cual él fue creado, pero no tiene nada que sea propio de él. Entonces lo único que tiene en su mente y recuerdo perfecto es el nombre de Víctor y todo lo que él estaba haciendo mientras él estuvo encadenado en el laboratorio. Pero ¿qué pasa? Llega a esta cabaña, obviamente para refugiarse porque estaba empezando el invierno y sentía mucho frío, pero cuando está en esta cabaña resulta que los dueños de esa cabaña son las personas que le habían disparado y que esas personas también tenían otra familia, tenían a un abuelo, tenían a una madre y a una niña, más los hombres que estaban cazándolo o que estaban cazando y le dispararon a él. Pero ¿qué ocurre? Él está refugiado y se esconde en el cuarto de engranaje y mientras está allí empieza a ver toda la convivencia de la familia y empieza a desear vivir eso, porque como les dije, hasta este momento no tiene ningún tipo de recuerdos de nada, o vagos recuerdos, mejor dicho, de las personas que Víctor utilizó para crearlo a él. Entonces él quería ganarse la voluntad de esa familia. ¿Y qué hacía? Mientras la gente estaba durmiendo en la noche, él los ayudaba a construir un corral para las ovejas o a construir ciertas cosas, a protegerlos. Pero la familia no sabía que era él, sino que lo que decía era que era el espíritu del bosque. Pero el anciano de la casa sabía que no era ningún espíritu del bosque, sino que había alguien escondido, pero nunca lo quiso decir. Entonces llega un momento donde la familia tiene que irse, el anciano le piden al anciano que se vaya con ellos, pero el anciano no quiere. Cosa que el anciano no es que no quería. Hasta ahora puedo decir, no es que no quería el anciano irse, sino que él sabía que alguien estaba allí y prefirió quedarse hasta que esta persona saliera y se presentara. Y eso fue lo que ocurrió cuando el anciano se quedó solo, porque la criatura pudo ver la bondad en este anciano, aparte que era ciego y sabía que no podía verlo y no lo iba a juzgar por su apariencia. Entonces se le presenta, en pocas palabras y resumido, se hacen amigos porque la criatura lo va a proteger, pero el anciano también le va a enseñar a leer y le va a enseñar de la vida. Pero llega un momento donde el anciano le pregunta que si tiene recuerdos de quién es él y él expresa y le dice: el único recuerdo que tengo vivo o más claro es el nombre de Víctor. Entonces el anciano lo insta a, bueno, anda a resolver esa situación con Víctor. Pero ¿qué pasa? Que hay un momento donde el anciano, mientras le está enseñando a leer, hay una historia sobre Adán y Eva, la historia de la Biblia. ¿Qué pasa? Él lee esta historia y se da cuenta que un creador creó a Adán. Para resumir un poco esto, un creador creó a Adán y este creador, al ver a Adán solo, le creó una compañera. Entonces él, al leer esta historia, dijo: yo necesito una compañera, entonces voy a buscar a mi creador, porque él se dio cuenta y luego supo que él había sido creado de partes humanas muertas, porque hay un momento donde él vuelve al laboratorio y ve, y ya obviamente ya allí sabía leer, sabía interpretar cosas, tenía más inteligencia, y cuando llega al laboratorio se encuentra con los libros y anotaciones de Víctor y se da cuenta que él fue creado de partes humanas muertas, es decir, que tuvo también un creador, como esa historia de Adán que tuvo su creador, pero en esa historia a Adán le dieron una compañera, y entonces él se estaba sintiendo solo y dijo: nada, tú tienes que darme una compañera a mí también. Y esa es la razón por la cual comienza a buscar a Víctor. Entonces pasa un tiempo, encuentra a Víctor y ¿dónde está Víctor después de todo esto? Después que hubo esa explosión. Bueno, Víctor primero quedó mocho de una pierna, para comenzar. Segundo, cuando la criatura lo encuentra, Víctor está a punto de asistir a la boda de su hermano William con Elizabeth. Pero en toda esta situación, Víctor parece que está arrepintiéndose, vamos a decir, un poco de lo que hizo. Entonces le va a pedir perdón a Elizabeth y le va a desear de forma sincera que viva una vida feliz con su hermano, pero Elizabeth no le cree, porque ¿qué pasa con Elizabeth ahora? Bueno, ¿qué les puedo decir? Elizabeth es un reflejo, lamentablemente, de muchas mujeres, porque ¿qué necesidad tenía esa mujer teniendo a William, un buen hombre, y que nunca le hizo daño y que nunca la hirió? ¿Qué necesidad tenía esa mujer de enamorarse de un monstruo? O sea, Elizabeth es lamentablemente el reflejo de muchas mujeres que toman la decisión de irse con un monstruo. Claro, en esta película el monstruo no tiene malos sentimientos, está bien, pero me están entendiendo la metáfora, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que Elizabeth vio a esta criatura dos veces. Mientras estuvo todo el tiempo, o por muchos años, conociendo a William, vio a la criatura dos veces, al monstruo dos veces, y se enamoró del monstruo. No estoy quejándome de que eso haya ocurrido en la película, no, sino que está bien que haya sucedido, porque es un reflejo de lo que muchas mujeres, y deben sentirse identificadas aquellas mujeres que hacen este tipo de cosas. Terminan decidiéndose por el monstruo que vieron una o dos veces. Entonces, bueno, esto pasa con Elizabeth. Se va a casar con William, pero le reprocha aún a Víctor que mató a la criatura el día de su boda. Pero bueno, ¿qué sucede? Que justamente ese día la criatura encuentra a Víctor para pedirle que, mira,
te vine a buscar porque si tú eres mi creador, ¿verdad? Entonces yo necesito que tú me hagas una compañera. Pero obviamente Víctor no quiere. Víctor rechaza esta idea porque primero lo sigue viendo como un monstruo y no concibe por ningún lado de que yo te cree una compañera. Y entonces, ¿qué vas a esperar ahora después de esto? Procrear monstruitos, porque tanto tú como la compañera van a ser unos monstruos. Entonces, ¿qué va a venir después? Claro, la criatura no está pensando esto. La criatura lo que está pensando es que no puede morir. Y él le dice, no puedo morir. Y al sentirme solo tampoco puedo vivir. No, esta frase es para enmarcarla. Esta película es muy poética, de verdad. Está buena. No es la gran obra maestra como he visto por allí, que ya muchos han opinado sobre la película y dicen que es una gran obra maestra. No, tampoco así. Tampoco así. No vamos a exagerar con esto. O sea, es una muy buena película, de verdad. Es bastante poética. Las imágenes, el aspecto técnico, la dirección. Obviamente Guillermo del Toro es uno de los mejores, pero tampoco es la gran obra maestra como muchos están diciendo. No, tampoco así. Es una muy buena película, recomendable. Véanla. Y si la vieron, díganme qué opinan aquí en los comentarios. Pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse también, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Que cuando la criatura le está exigiendo a Víctor que le cree una compañera, entonces él se niega y entonces lo quiere hacer sufrir de tal manera que termine cediendo para crearle a esa compañera. Entonces, bueno, llega Elizabeth porque escuchó el ruido y bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, estás a punto de casarte y ves a la criatura y te volviste loca. Y eso es lo que ocurre. Pero bueno, vamos a verlo de forma poética. No nos vamos tampoco a complicar por esto. Vamos a verlo de forma poética. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esa confrontación que tuvo la criatura con Víctor y llega Elizabeth, se abraza con la criatura y luego Víctor agarra un arma, le va a disparar a la criatura, se atraviesa Elizabeth y la mata. Y yo dije, bueno, hasta este momento, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Víctor va a terminar cediendo y va a crearle una compañera a partir del cuerpo de Elizabeth. O sea, historia feliz para la criatura, pues, porque ya había tenido, desde que estaba encerrado en el sótano, 2 encuentros con Elizabeth y fue quien lo trató mejor. Bueno, tampoco es que fueron 2 encuentros nada más y tampoco fue que, no fue gran cosa tampoco, así que no nos vamos a mentir aquí, pero bueno, vamos a verlo de forma poética. Entonces, ¿qué pasa? Que Víctor mata a Elizabeth, entonces obviamente con todo este ruido que está ocurriendo, llega William con un poco de gente más, ven a la criatura, Víctor trata de culpar a la criatura, que él fue quien mató a Elizabeth, la gente va a atacar a la criatura y en esa, obviamente por defenderse, le da un golpe a William, pega contra un muro y lo mata. Bueno, no lo mata en seco, queda vivo. Y después entonces la criatura agarra a Elizabeth y se la lleva. Pero Víctor entonces ve a su hermano muriendo y le dice, puedo salvarte. Y el hermano le dice algo importantísimo aquí. ¿Me vas a salvar de qué? ¿Del monstruo que eres tú? Cónchale, no, man. No es poética, de verdad. La película es bastante poética y tiene esas frases y esos momentos, mira, muy bueno. Ok, nada. La criatura se lleva a Elizabeth a una cueva por allá en pleno invierno, frío. Yo dije, bueno, el cuerpo se va a mantener con el frío, no se va a podrir. Y esto va a llevar a que Víctor entonces agarre a Elizabeth y a partir de ese cuerpo cree entonces la compañera de la criatura. Porque recuerden que esto es la historia según la criatura. Ya esto había pasado. Y esto estaba siendo contado por la propia criatura en el barco con el capitán y Víctor. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Pensé yo. Yo dije, si la criatura estuvo siguiendo a Víctor, entonces no es para matarlo, es porque tiene a Elizabeth encerrada en esa cueva muerta en pleno invierno con el cuerpo todavía en buenas condiciones y lo está buscando para que haga el trabajo. Pero bueno, ya vamos para allá. ¿Qué sucede? Que Víctor empieza, después que obviamente muere el hermano William, Víctor empieza a buscar a la criatura por el rastro de sangre que dejó de Elizabeth, lo encuentra y trata de matarlo, pero él sabe que no va a poder matarlo, pero igualmente se niega a hacer el trabajo que quiere la criatura, que es crearle a su compañera. Y como se niega rotundamente, la criatura dice, bueno, sabes que yo no te voy a matar, te voy a hacer sufrir. Y es lo que hace, le hace sufrir, lo tortura. Y todo esto lleva al momento como comenzó la película, que fue Víctor en medio del hielo y donde los soldados estos o el capitán con los hombres, bueno, no son soldados, no. El capitán con los hombres lo encuentran en el medio del hielo, malherido. Y al principio yo había dicho que es que los soldados no, que es que los hombres se encontraron a un barco encallado, no es que el barco era de ellos, unos navegantes y el barco era de ellos. O si eran unos soldados, no estoy claro, de verdad, no recuerdo si eran unos soldados. Díganme ustedes en los comentarios si ellos eran unos soldados. Creo que sí, porque tenían armas, tenían uniformes, si eran soldados entonces. Entonces, bueno, el barco era de ellos y como quedaron encallados allí, obviamente al bajar del barco y tratar de liberar el barco, encontraron el cuerpo de Víctor malherido y ahí es donde comienza la película, porque escucharon al monstruo a lo lejos y es cuando lo rescatan a Víctor, lo suben al barco y el monstruo trata de recuperar a Víctor y aquí ocurrió todo lo que les dije en la parte 1 o en el preludio, mejor dicho, hasta este momento. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora volvemos a la actualidad. Está Víctor, el capitán, y la criatura en la misma habitación donde ahora están escuchando la historia de la criatura y el capitán se da cuenta, mira, ok, Víctor, quizás no fuiste tan malo, pero tampoco es el monstruo que me estabas contando. O sea, es un tipo que no deseó vivir y lo trajiste a la vida y simplemente te está pidiendo, como él no puede morir, te está pidiendo que le hagas una compañera. No quisiste, ahora te estás muriendo. ¿Por
porque obviamente hubo una lucha previa, antes de que Víctor quedara malherido en el hielo, hubo una lucha previa entre ellos y Víctor está a punto de morir. Pero en ese encuentro, en esas palabras que tienen Víctor y la criatura, hubo perdón, porque ya Víctor empezó a verlo como un hijo y él lo empezó a ver como un padre. Y Víctor muestra arrepentimiento por lo que hizo, no solo por crearlo, sino por tratar de destruirlo también. Y le dice algo importantísimo aquí, les dije, esto es bastante poético y son frases para enmarcar. Y le dice, mientras permanezcas vivo, ¿qué más puedes hacer sino vivir? Uf, no. Está tremendo esto, porque si me salgo un poquito de la película y lo llevo a nuestras vidas, donde muchos nos estamos quejando de cualquier cosa, porque la vida no nos da lo que queremos. Mientras más nos quejamos, estamos dejando de vivir. Y que esta frase diga, mientras permanezcas vivo, ¿qué más puedes hacer sino vivir? Imagínate eso. No, man. No, esto, no vean la película porque es de Frankenstein, ¿verdad? Vean la película por la enseñanza que deja. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay perdón entre ellos dos, Víctor muere, el capitán se da cuenta de que este no es el monstruo que había contado Víctor y lo deja libre. Obviamente los soldados están afuera tratando de esperar que salga para matarlo, para dispararle, pero el capitán los detiene y les dice, no, déjenlo salir, déjenlo ir. Entonces la criatura sale y obviamente sabe también que si los deja allí solos van a morir. ¿Por qué? Porque están en medio de la nada, encallados en el hielo espeso, en pleno invierno, ya se les está acabando todos los recursos y sabe que si los deja allí van a morir todos. Entonces, ¿qué hace la criatura? Bueno, nuevamente empuja el barco, así como lo hizo en la primera parte, para tratar de que le entregaran a Víctor. Ahora lo está haciendo para liberar y desencallar el barco y que esta gente pueda irse tranquila a sus casas. Y eso es lo que ocurre. Cuando son liberados, el capitán ve a sus soldados y les dice, ahora vamos a casa. Pero lamentablemente no va a ser lo mismo para la criatura, porque ¿a qué casa va a ir? Y entonces aquí termina la película, señores. No es la gran obra maestra, como muchos están diciendo, pero es una película que hay que ver, no porque sea una película más de Frankenstein, sino porque es una película que te da una enseñanza tremenda. Entonces nada, se las recomiendo. Hasta aquí este video, fue un bonito viaje, me gustó mucho. Entonces nada, por aquí te dejo unos videos recomendados que puedes ver en el canal. También te estoy dejando un botón de suscribirte para que puedas suscribirte y apoyar al canal, darle me gusta, haz tu comentario y nos vemos en el próximo video.